cuenta, pues para el diseño ASTO o el diseño por la PCA vamos a requerir esa información. Entonces, digamos que está la posibilidad de conseguir la información en el IDEAN, y si no, digamos también en los proyectos que de pronto ya les comenté, ustedes empiezan a hacer la otra información, ya sea en la ANI o en el IDU, ahí hay algo de esa información. Entonces, pues la idea es presentar la información respecto a temperatura, precipitación, con relación a la exploración geotécnica de pavimentos. ¿Qué vamos a necesitar? Ubicar la información de apiques. ¿Recuerdan qué es un apique? Sí, yo creo que el término lo mencionó bastante. Apique es el hueco el hueco que que hacemos hacemos en el terreno natural a una profundidad de 1.5 metros con el fin de caracterizar la subrasante. Ustedes ya vieron su ensayo de CBR en laboratorio y es que a partir del CBR calculamos el módulo resiliente que vamos a utilizar para el diseño de pavimentos. Entonces, esa información la van a obtener de los ensayos de caracterización geotécnica que encuentran en los volúmenes de pavimentos o en los volúmenes de geotecnia de los diferentes proyectos, utilizando el móvil del otro computador. Y pues cuando vimos la subrasante teníamos unas clasificaciones del potencial de expansión del suelo y era a partir de los límites. Entonces la idea es que se mencione ese potencial de expansión del suelo en función de, pues, de los límites de líquido, plástico, de contracción o los que encuentran ustedes en la literatura. Que estemos referenciando la clasificación del suelo y obviamente un análisis de si corresponde a un suelo arcilloso, si corresponde a un suelo granular, una breve descripción de qué están encontrando en la subrasante. Una preguntita, ¿tú nos compartirás este informe modelo? Ok, voy a mirar cómo les pasa, o sea, pueden ver, de hecho la idea es que pronto hoy trabajemos algún momento, ¿sí? Las dos páginas, la del IDU y la ANI, como para que ustedes ya ubiquen su proyecto y empiecen a descargar la información y de ahí ya se den cuenta que contiene un informe. ¿Listo? Bueno, está la distribución granulométrica, todo lo que son los límites. Como les digo, no tiene que ser igual. Entre especialistas, digamos que no hay una forma estándar de analizar el proyecto. Si hay algunos que empiezan primero por la caracterización geotécnica, otros empiezan primero por el tránsito. Lo importante es que todas las variables que uno considera en el diseño estén presentadas en el cuerpo del informe y sus anexos. Diseño de las mezclas. Entonces, pues obviamente nosotros no vamos a hacer diseño de las mezclas, pero en los informes muchas veces vamos a encontrarlo relacionado con estudio de fuentes de materiales. Eso está o en el volumen de geotecnia o en el volumen de pavimentos o algunas veces en el volumen de fuente de materiales, depende como la entidad llame el informe. ¿Cuál es la idea? Que de pronto sepamos cuáles son las mezclas que están cercanas en el proyecto y si están cumpliendo o no la especificación en vías o la especificación IDU para los que les tocó proyectos con el IDU. En estimación del tránsito, pues entonces está el desarrollo de los factores daño que estamos considerando para el cálculo de ejes equivalentes. Recuerden que ustedes ya vieron ejes equivalentes de 8.2 toneladas y que ese es el parámetro con relación al tránsito que ingresamos para el diseño ASTO y el que vamos a ingresar para la PCA. Hacemos el cálculo de los ejes equivalentes para un periodo de hasta 20 años, teniendo en cuenta que vamos a diseñar flexibles a 10 años y rígidos a 20 años. Es decir, las proyecciones de tránsito ustedes las van a hacer del año 2025 al año 2045 y estimarán los ejes equivalentes pues para cada uno de esos años y para el periodo acumulado de los 10 y de los 20 años. Ya van recordando más o menos todo lo que hemos visto hasta el momento.
Entonces, pues mencionarán el factor carril que escogen en función de la vía, si es de 2 carriles, de 3 carriles, y calculará sus ejes equivalentes para los diferentes periodos de diseño. Acá ya empezamos como con la parte teórica del diseño de pavimentos por ASTO. Recuerden que hay otras metodologías, pero que ustedes a nivel de pregrado van a ver solo ASTO, en flexible. Entonces, el nivel de confiabilidad, esto ya de hecho hicieron el ejercicio, el índice de serviciabilidad inicial y final, que veremos si es vía nueva o si es vía rehabilitación. Nosotros vamos a ver solo vías nuevas, ¿listo? Definir cuáles son los coeficientes que estamos estableciendo en función del tránsito que nos dé, los ejes equivalentes. Y pues obviamente presentar entonces en una tabla los coeficientes de aporte estructural y de drenaje que vamos a considerar para el diseño del pavimento flexible. ¿Qué es importante? Recuerden que para estimar el coeficiente de aporte estructural de la mezcla o el módulo de la mezcla, yo tengo que conocer la temperatura ambiente y la temperatura de trabajo. La temperatura de trabajo nosotros la vimos en una de las diapositivas, ustedes ya tienen todas esas diapositivas, y estaba también en función de, pues, de la temperatura ambiente. Aplicamos la fórmula, calculamos la temperatura de trabajo y según la velocidad de operación de la vía, si eran 30 kilómetros por hora, 60 kilómetros por hora o menos, calculábamos la frecuencia. ¿Sí? ¿Vamos bien en el repaso? Entonces ahí vimos cuál es el módulo de la mezcla asfáltica. ¿Para qué? Para que después sí podamos llegar a estimar el coeficiente de aporte estructural, bien sea con las figuras o con alguna ecuación. Si lo quieren hacer con las dos, pues no hay problema, es una verificación que ustedes harán. Entonces viene para cada uno de los materiales que están usando, que es, digamos, es la justificación técnica de los valores que estamos adoptando en el diseño ASTO. Entonces, siempre en los diseños hay que decir cada uno de los criterios que estoy considerando, es decir, confiabilidad, error estándar, serviciabilidad inicial, final, coeficientes de aporte de drenaje, coeficientes de aporte estructural. Sectorización geométrica ustedes no van a tener, porque pues obviamente sus vías son muy largas, entonces lo que yo necesito primero es que recopilen toda la información y después definimos un tramo, ¿sí? Y si el caso decimos, bueno, van a diseñar 3 tramos, porque ustedes no se van a poner a diseñar todos los tramos de la vía. Tampoco van a meterse con el tema de corte y de terraplén. Ustedes van a asumir que es un corte, ¿sí? O sea, el CBR que aplique, que vean en la caracterización geotécnica, lo vamos a tomar el valor que nos dé. ¿Recuerdan cómo tomábamos el CBR de diseño? ¿Qué ejercicio hicimos acá? El percentil y una gráfica, ¿cierto? En función del conteo del número de datos. Entonces lo pueden hacer, si son muchos datos, pues ya lo hacen de la forma estadística, o sea, estadística con las funciones que tiene el Excel, de percentil o del promedio más 2 veces la desviación estándar. Muros y piquetes. Entonces, bueno, diremos cuál es el CBR de diseño para cada uno de los sectores que les competa. La idea es que máximo tengan 3 sectores de diseño. Este mejoramiento de la subrasante con Imanol, ustedes no lo han visto, yo creo que les tocaría en algún momento la teoría como para que tengan la noción. Y ya, finalmente decimos cuáles son las intervenciones que se hacen o los espesores que estamos recomendando para la alternativa flexible. Como también va a ir la alternativa en rígido, pues lo mismo se hará en su momento con el diseño de la PCA. Pero que necesito que ya empiecen a descargar información de los proyectos. Yo aquí les presenté la página de la ANI y la página del IDU, donde se puede hacer la descarga. Me parece que sí, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Pero creo que la del IDU no, solo la ANI.
¿Sí? Vieron el repositorio y ya empezaron a hacer búsqueda de información. Bueno, ¿cuál es la idea? La idea es que para el otro jueves empiecen a buscar la información porque si no se van a atrasar mucho y que traigan lo que ya han descargado para que empecemos a depurar la información. ¿Listo? Bueno. ¿Cómo les fue con el ejercicio? ¿Qué inquietudes tuvieron y cómo lo iniciaron? Voy a preguntarle a cada uno un pedacito para saber. Entonces, teníamos dos alternativas, una en base granular y otra en base tratada con asfalto. ¿Cómo arrancar? Definiendo qué. Los coeficientes ¿Y estructurales a partir de qué? de la presentación, básicamente. De los Sí, promedios. pero del nivel del Del tránsito. promedio, sí. Entonces, ¿qué dato tenían acá? Que eran 2.453.000. Sí. ¿Ese tránsito qué tránsito era? NT2. Entonces, entendería... Dime. Ah, lo grande. Para que vean. Entonces, tenían este dato de tránsito, entonces empezaron a clasificarlo como NT2. Después, ¿qué hicieron? El coeficiente de drenaje. Sí. Ah, mentira. Sí, Sí, o o el módulo. calcularon los módulos de... Pues, algunos ya los habíamos tenido porque ya los habíamos ya calculado. Tú ya lo sabías, o sea, Había módulos que ya habíamos calculado. ajá, Sí, ya lo como sabíamos. cuál. Como mira, El de subrogante, creo. No. el El de la surrasanta era este. el de la mezcla densa en caliente ya se había calculado Ah, sí. nosotros. Lo habíamos Sí. calculado como 362.500. Y le asignaron el coeficiente de 0.44. Exacto. Digamos Y que. para la base granular y la subbase granular, ¿qué se debe estimar? Ah, no, para la base granular del abaco. Ese es el Claro, que pero del ¿con abaco. cuál CBR? Con el. Ven, yo te digo. Aquí tengo la foto. Porque ¿para qué se iban a definir primero que era NT2? Para el. Para poder establecer el valor del CBR, ¿cierto? Sí, ¿Cómo lo establecían? el módulo de compresión. Primero, no. Hagamos primero la base granular. No. Recuerden que ustedes van a tener siempre que ver dos cosas. Las especificaciones de materiales del INVIES. Espere que es que trajo el... Ay, no, que son módulos. A ver, si yo estoy mirando que sea NT1, NT2 o NT3, es con la idea de entrar a cuál valor, a buscar qué valor. A buscar en las especificaciones INVIES si era una subbase granular clase A, clase B o clase C. ¿Sí? Eso era lo primero que tenían que haber hecho. Y con base en eso definían el valor del CBR mínimo. Pero una pregunta. Ese valor de No, pero sí tiene sentido porque porque nosotros calculamos el SN requerido para la subbase granular. Pero Entonces, sí es el mismo, sí es el mismo. Exacto, pero si es el mismo SN, si es el mismo SN, tiene el mismo módulo. Qué idiota. Pero ¿cómo es? Qué idiota. ¿Alguien ha hecho algún ejercicio de la ASTO o ha mirado el libre Montejo? Vuelvo a preguntar. Porque mira, para la subbase granular, Entonces, si usted hace este escenario que el módulo para que esto de esto es este. y es lo que está no quiere decir que Son los que viene cálculo, pero colocamos una Sí. o sea, estoy igual está como Hay un pequeño error nomás. Solo para la subbase granular y para la subbase. No, pero no lo tengo. Ah, pero sí.
idiotas. Pero fue solo eso. No, espera, tampoco pensaba. A ver. Bueno, teníamos un tránsito NT2. Sí. Yo después me voy a las especificaciones invías y miro. Para un tránsito NT2, ¿qué tipo de subfase granular debo aplicar? Entonces, para una NT2 debo utilizar una subfase granular clase B. Para esa clase B, mi CBR mínimo me está diciendo que es del 30%. Ahora sí, después de que haya hecho esto, entro y estimo el coeficiente de aporte estructural. ¿Todos lo hicieron así? ¿Qué no hicieron? ¿Qué pasos se saltaron? El del CBR. El de buscar el CBR. Sí. Es que lo que nosotros hicimos fue que con No, la, sí, está como cambiando, la como que aplicación cruces con esta progresión. buscamos el SN requerido. Y ahí ya. Claro. Pero, o sea, Pero tengo que saber primero cuál es el CBR del material que va a soportar cada una de las capas. Entonces, para el diseño, ¿sí? No se pueden olvidar de este paso. Entonces, por eso va como el orden metodológico. Yo primero calculo ejes equivalentes de diseño. Calculo el CBR de la subrasante, ¿sí? Lo estimo. Calculo el módulo resiliente de la subrasante a partir de las ecuaciones. ¿Listo? Ahora, con mis ejes equivalentes, defino el tipo de tránsito. Definido el tipo de tránsito, me voy a los requerimientos del material que estoy analizando en el diseño de pavimentos, es decir, base granular, subbase granular, base tratada con asfalto o base tratada con cemento, ¿sí? Y con eso establezco el CBR o la resistencia a la compresión para el caso de bases estabilizadas con cemento, Para hallar el coeficiente. para hallar el coeficiente de aporte estructural del agua. ¿Listo? Ahora, en este caso, digamos que ya teníamos un módulo de la mezcla, pero cuando ustedes estén en el informe que van a hacer del diseño de pavimentos, El CBR. pues lo que tienen que hacer es primero establecer la temperatura ambiente, la temperatura de trabajo, ¿Nos dio solo? No sé, 30. Mira, este es 20.000. Nos bajamos por 10.000 pesos. ¿Cuántos kilopascales? y también tienen que mirar por favor las unidades, ¿sí? Cuando entran a las figuras, ojo con la conversión, porque miren, ese ejercicio yo lo que voy a hacer es darles 0.2 décimas sobre el examen final, ¿sí? O sea, no lo voy a hacer calificable, es más por el tema de haber participado. Pero sí necesito y les reitero que ustedes estén haciendo los ejercicios de la ASTO y que lean el libro de Alfonso Monteo, que es el más básico de pavimentos, porque si no, no hay manera que ustedes avancen. Y obviamente yo no me puedo quedar en el diseño ASTO. Pero ese es el que como diseñadores de pavimentos vamos a estar manejando todos los días, ¿sí? Y si no entienden ese, pues con más veras el diseño mecanicista, que si pasan a la especialización o les gusta, pues se pueden enredar un poquito. ¿Listo? O sea que no era coger el módulo que habíamos calculado en clase. Pues digamos que aquí admito que no les dije cuál era la temperatura de trabajo, ¿sí? Pero para efectos de su proyecto, pues ese sí es algo que tienen que considerar, que es como les voy a mostrar acá y que ya lo habíamos visto. Entonces, recuerdan, temperatura de ambiente y temperatura de trabajo de la mezcla. Calculamos el módulo para esa temperatura de trabajo y para la frecuencia de trabajo. Esperen un momento, muchachos, que me está poniendo problema este computador. Ya tenemos el módulo y ya podemos sacar el coeficiente estructural. Es más, con el CBR también sacamos el coeficiente y el módulo. Ahí sacamos los dos, de los sábados. Listo. Ahora, para la mezcla asfáltica, entonces no se les olvide. Frecuencia de operación de la vía,
que es la frecuencia a la cual vamos a escoger el módulo, es la velocidad dividida 2 veces pi. ¿Cuál es la velocidad? Pues la velocidad del diseño o de operación, que si no nos la dice el diseñador geométrico, la vamos a ver pues en una señal de la vía, ¿sí? Entonces, si es 60 kilómetros, pues nos da 10 Hz, si son 30 kilómetros, 5 Hz. Si la velocidad de operación de la vía es distinta, pues la calculamos con esta forma. ¿Listo? E ingresamos al abaco para calcular el coeficiente de aporte estructural en función del módulo que definimos para la frecuencia y temperatura de trabajo de la mezcla. ¿Listo? ¿Es eso? En la parte ya de la modelación, ¿tuvieron inconvenientes? ¿O ya calcular los espesores mínimos? Sí, ya lo manejaron. No, sí, sí. Eso sí. Sí, sí, sí. Bueno. Ah, una duda con el coeficiente de drenaje. Ujú. Ese siempre sube, por ejemplo, para las mezclas densas en caliente. Para las mezclas asfálticas y para materiales estabilizados, siempre va a ser 1. Entonces, cuando sean alternativas de pavimento con base estabilizada con asfalto, con emulsión o con cemento, Sí, así sea un granular, ese va como 1. ok. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer una revisión de algunos conceptos que ustedes ya vieron en su mecánica de suelos, pero que sí es importante que lo retomemos. Y a las 3 lo que hacemos es, cada uno se va a hacer, de cada grupo se acerca un momentico, miramos en la ANI, ¿sí? Comparto el vínculo para que ustedes empiecen a descargar como la información. O sea, les quiero dar de pronto media hora y hoy sé que tienen partido, o sea que se van a ver el partido, pero sí necesito que empiecen a descargar la información del vínculo que les debo. ¿Listo? O sea, con ese compromiso, porque si no. Igual se puede. Bueno, cuando vimos mecánica de materiales, pues obviamente tuvimos unos conceptos que eran el esfuerzo. Vuelvo y cierro la presentación porque Yo solo voy al primero. Por eso. repasando mecánica de materiales un poco, sobre todo lo voy a hacer para que cuando estemos hablando de módulo resiliente, aunque ustedes no hayan hecho el ejercicio, ya tengan cerradito como el concepto de AQS.